tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Y hoy vamos a hablar del Padre Nuestro. ¿Qué oración más extraordinaria, más bella? Siempre tuve conflictos cuando me di cuenta que el Padre Nuestro era una oración que se utilizaba para castigar o como penitencia para alguien que había cometido un error. Y era, ¿cuál es mi penitencia? Bueno, vas a rezar o a orar 10 Padres Nuestros. Y cuando yo me doy cuenta que eso es penitencia, ¿cómo va a ser penitencia? Orar el Padre Nuestro, si es la oración que el Señor enseñó para que nos conectáramos con Dios. Entonces, bueno, por eso es que nunca cambiábamos, porque esta oración es una de las cosas más extraordinarias. Entre algunas razones, número uno, solo 7 veces o 5 veces, según la versión que usted lea, aparece la palabra Padre refiriéndose a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque culturalmente nadie concebía a Dios ni se relacionaba con Dios como un padre, como un papá. Se referían a Él como el omnipotente, con miedo, el creador y todo lo que usted quería. Pero eso de decirle papá, papá es la primera palabra que aprenden normalmente, hay excepciones. Los niños es la primera palabra que pronuncian. Yo no recuerdo cosas más bellas como escuchar la primera vez que mis 3 hijos me dijeron papá. No existía la posibilidad de grabarlos, pero tiene que haber alguien por ahí que tuvo la dicha de estar grabando al Huila cuando dijo papá o la primera vez que dijo mamá. ¿Cuál dijo primero? No vamos a entrar en pleitos aquí, pero es que es una palabra muy fácil de decir, papá. Después fue la palabra abuelito o abuelo. Esa palabra cuando uno la oye, todavía hoy, hasta que a veces le hace un nudo en la garganta a uno. Y eso es lo extraordinario de la oración del Padre Nuestro, porque es revolucionaria, rompió todos los estereotipos de cómo relacionarse con Dios. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es todo eso que es cierto. Pero Jesús viene y dice, ante la solicitud expresa de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. No era que ellos no sabían orar, los judíos nacen desde pequeñitos, los enseñan a orar. Había una oración que se hacía en la noche antes de dormir, que era, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo más parecido a ángel de la guarda, dulce compañía, sé no sé qué. Los niños en Costa Rica aprenden desde pequeñitos a rezar o a orar. ¿Por qué ellos le dicen estos adultos, Señor, enséñanos a orar? Miembros de la sinagoga de Nazaret, porque ellos vieron que Jesús oraba diferente a los demás judíos. Ellos vieron que Jesús oraba diferente a los maestros, rabinos de la época. Entonces ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos cómo orar. Ellos sabían cómo orar. Ellos sabían que habían cosas que no podían hacer, que tenían que buscar al sacerdote o al rabino para que intercediera por ellos. Pero ellos ven en Jesús un estilo de conexión con el Padre Celestial, porque la oración es conectarse, hermano. Y enséñanos a orar, no cómo, sino enséñanos a orar. Ahorita mismo yo tengo un monitor y ustedes también ahí, que está funcionando por una razón fundamental. Ahí hay un arte, ven qué foto más linda, está ahí, sí. Ahí hay horas de, qué cosa más bella, hay horas de trabajo, algunas semanas preparando yo los temas, mandándole a ellos los bosquejos para que ellos los depuraran, cambiando la versión de la Biblia, todo está en una versión internacional. Vean qué cosa más linda, todo lo que ustedes están viendo. Pero nada de eso sería visible si este aparato o ese aparato está desconectado.
Esta persona compra una pantalla enorme, preciosa, tiene internet, es smart, no sé, tiene un montón de cosas y la arman y costó un platal y aquello muy lindo, ponen los controles remotos y dele y llevan y llaman al técnico porque no hay manera y esta cochinada venía mala y nada más llega la persona y enchufa. Estaba como desconectado. Va a ser muy difícil, hermanos, que la vida nuestra tenga cambios significativos si estamos desconectados. O nos conectamos y desconectamos. Ahorita hay algunos dispositivos que usted puede apagar el tele y él queda. Y tienen hasta control remoto. Ya no es como antes que usted quería cambiar el canal, había que pararse y clac, 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 clac. Pero nada de esa tecnología sirve si no está conectada. Por eso estamos llamándole a esta serie el Padre Nuestro, la oración del Señor y la oración de conexión. Conectémonos con Dios. Algo así como conéctese, hermano. Es que este chaval está conectado, está pellizcado. No funciona la vida para nadie, mucho menos para un creyente, si estamos desconectados. Pudimos estar conectados, pero no es si estoy conectado con Dios, estoy en sintonía con Dios. En 2 de Crónicas capítulo 15 versículo 5 dice: en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Esto es palabras del profeta Azarías en tiempos del rey Asa, y él da esta profecía. Si no pusiéramos la cita bíblica, diríamos que esto es una noticia de hoy. En estos tiempos no había seguridad, no hay ninguna seguridad para ningún viajero, interna o exteriormente, sino que todos los habitantes de este planeta, todos los países, sufren grandes calamidades. En este momento hay unos focos, hay una emergencia terrible. Claro, todos los focos estaban encendidos en el problema de Gaza y todo lo que eso significa. ¿Era el único conflicto que había en el mundo? No. Eso para nadie es un conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. Dependen los de izquierda, no quieren que de eso se hable, quieren que se hable solo de lo de Israel. Pero hay un conflicto en Sudán, África, un país que no es un exterminio en masa, genocidios en masa, violaciones de mujeres y niñas en masa, no por religión, todos son musulmanes, sino, hermanos, porque hay dos generales que se están peleando. ¿Por qué? Porque Sudán es el tercer país en el mundo que tiene las mayores reservas de oro, y hay un general que está enviando todo ese oro a Arabia Saudita y el otro no. 16 millones de desplazados solo en Sudán, y esas muertes. Hasta ayer empezó alguien a pegar el grito en la ONU. Tenemos este problema aquí en Venezuela, en Colombia, en las guerrillas. Tenemos problemas muy serios en Haití, que es dominado por carteles de la droga, por mafias, que ni siquiera la selección puede jugar en su propio país. Vas a los países, en Costa Rica inclusive, hermano, y yo digo, definitivamente, se está sufriendo y siempre ha sido así. Esto que estoy leyéndoles fue escrito hace 3.500 años, poquito más o poquito menos, pero pareciera que estamos hablando de las noticias de hoy. Hay otra cita ahí también en 2 de Crónicas capítulo 15 versículo 2 al 5, porque hay malas noticias por todo lado, que ha hecho que usted y yo estemos sufriendo todo tipo de calamidades. Problemas económicos, problemas sociales, problemas morales. La palabra recesión, tristemente, solo se usa para temas económicos, pero la palabra recesión es muy amplia. Puede haber recesión moral. Tenemos una recesión moral. La palabra recesión significa simplemente retroceso. Es más, un dentista podría decirle a usted, cuando tiene un problema en las encías y se descubren los dientes, y le dicen una recesión de encías, una recesión moral.
un retroceso moral, una recesión social, una recesión económica también, una recesión familiar. Y aunque tal vez Costa Rica, dichosamente, las cifras macroeconómicas dicen que no estamos en recesión económica, pero Costa Rica también vive una recesión en algunos otros temas. En 2 Crónicas 15:2 dice: escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que les enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo encontraran. Para mí estos versículos, que es una predicación de Lirio Los Valles, si ustedes tienen memoria sabrán que no es la primera vez que yo a ustedes les digo: si lo busca lo encuentra, si le da la espalda, usted se alejó, yo me alejé. Deja de andar buscando chivos expiatorios en el presidente, en la iglesia, porque la gente culpa de todo a quien primero pueda, porque así es el cobarde, andar excusando y culpando a los demás. Que el pastor, que la iglesia, que si a mí, que si pusieran, que si yo estuviera a cargo, y que aquí, que allá, ¿verdad? Pero si ustedes lo buscan, lo hallan. Y si en tiempo de tribulación nos volvemos al Señor, entonces Él va a dejarse encontrar. Hay una discusión, la gente discute por todo. Es que yo encontré a Cristo. No, eso está mal. Cristo te encontró a ti. No, es que yo lo busqué y lo encontré. Sí, pero fue que Dios lo buscó y lo encontró. Al final yo digo, la verdad que nos topamos de camino. Yo lo estaba buscando y Él también. Y hubo un día, un momento, 2 de febrero de 1979, que nos encontramos allá en la montaña en Berry. Puedo dar hasta la dirección. Pero hay un principio: si lo buscas, lo encuentras. Si clamas a Él, Él te responde. Si te acercas a Dios, Él va a permitirse que lo encuentres. Mi oración para esta campaña, hermano, es que, y para siempre que predico, es que salgamos convencidos hoy y todos estos días y siempre de que cuando usted y yo nos conectamos con Dios, entonces las cosas funcionan. Que cuando usted y yo buscamos al Señor, las cosas van a cambiar. Cuando una nación busca al Señor, esa nación es bendecida. Dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. No es el PAC, no es la unidad, no fue liberación. Por más buenas intenciones que hayan habido, demostraron la incapacidad, porque Dios nunca estuvo por ahí. Tampoco va a ser pueblo soberano, tampoco va a ser la unidad. Es que hay como 30 partidos, ya ni sabe cuáles son. No, señores. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Cuando una nación se humilla y lo buscan, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, hermanos. Una de las historias más lindas, no es la más linda, pero me encanta, es aquella cuando Jesucristo se sube en la barca en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, y cuando van por medio camino se levanta una tempestad endiablada, literalmente endiablada, y rompía a aquellos pescadores expertos. Trataban de sacar adelante la lancha, la barca se iba a hundir. Y cuando se percatan, Cristo está ahí acostado, privado. No sé si roncando un poquito ahí. Es que qué rico ese ronquidito suavecito. Es que hay ronquidos que parecen cuando el bus de Carizal baja ahí sin freno. No, un ronquidito sabroso, reparador. Y los discípulos llegaron y dijeron: Señor, ¡qué barbaridad!
¿Cómo es posible que nosotros aquí zozobrando y estamos a punto de colapsar? Usted dormido. Y le dicen estas palabras. ¿Qué es que a usted no se ocupa de nosotros? ¿Qué es que a usted no le importa lo que estamos viviendo? Y Jesús se levantó y dice la palabra del Señor, no lo regañó ni nada. Yo he tenido la experiencia de estar allá a 1 kilómetro tal vez de la orilla, 1 kilómetro, y ver eso, el mar que se pica de un pronto a otro, qué taco. Solo que ese día, estoy hablando hace unos tal vez 30 años, poco más, poco menos, mis hijos pequeños, fuimos allá a Guanacaste. Recuerdo que iba con nosotros nuestra difunta hermana Hazel, Francisco, Anita y yo, y mis 3 hijos, Andrés enyesado la cintura para abajo por una situación que había experimentado, un accidente, algo así, y cruzamos al lado allá donde está ahora Four Seasons, cuando eso ni existía, cuando eso era de nosotros, cuando el fenómeno de gentrificación no nos tenía tan atrapados como está pasando ahorita en ciertas partes de Costa Rica. Un día de estos hablamos de gentrificación, no es centrificación, sino gentrificación, de tal manera que usted iba a esa parte de Bahía Culebra y cruzaba y salía a unas playas maravillosas. Claro, no son tontos. En un gobierno de este país, que no va a decir cuál es ni el nombre del ministro de Cultura, dejaron eso ahí con unos negocios a 99 años sin pagar un peso. Cuando eso es donde está ahorita Four Seasons. Y todo lo más lindo. Pero cuando estuvimos un rato y nos devolvimos, porque usted cruza 100 metros y ve todo el Golfo de Papagayo. Hay una playa muy bella que se llama Playa Huevo, Nacascolito. Son como 150 metros caminando. Cuando volvemos frente a Playa Panamá, que era donde estábamos, estaba ese mar, hermano. ¿Y sabe cuál era la lancha? Era una panga como de 3 metros o 4 metros, que siempre la agarraban 2 olas. Y el motor era un motor como de licuadora. Íbamos para Playa Panamá, aquello, y cuando apenas nos subimos, el chaval le dio a Fran Tirado un galón cortado para que fuéramos sacando agua, y yo el otro. Yo recuerdo que mis hijos, papi, todos decían, que todo está bien, yo estaba muerto, viejo. Y aquella panga horrenda le entraba el agua hasta por el motor y ¡zas! Y teníamos que ir a Playa Panamá. ¿Sabe dónde nos llevó el viento? Caímos casi allá por Nacascolo. Es terrible ese miedo. Sí, por eso Jesús no lo regañó. Pero nada más se levantó. ¿Y a quién regañó? Al mar y al viento. Porque el problema no es de personas, hermano. Nunca ha sido de personas, aunque hay personas insoportables. ¿Sí o no? Voy a decirles algo que no es, jamás quiero ofenderlos, pero es una verdad de esas que lastima, como un uñero. Todos los seres humanos, usted y yo, sin excepción, el Papa, los presidentes, las monjas, los pastores, los obispos, los profetas y los apóstoles, excepto Jesucristo, todos los seres humanos nos parecemos a la luna. ¿En qué? En que así como la luna tiene un lado que no se ve, todos los seres humanos tenemos un lado que no se ve. La palabra era, tenemos un lado oscuro, pero hoy no quería que ustedes me retaran a pelear, pero es lo mismo, nada más no se ve. Solo Tatica Dios lo sabe. Y se levantó y reprendió al viento y al mar y se calmó. Y ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Por qué esa barca no se hundió? Esa barca se hubiera hundido, pero no se hundió por una razón. ¿Cuál es? Predicadores y predicadoras, ¿cuál es? Porque Jesús estaba ahí. Y donde Jesús esté, eso nunca se hunde. Si Jesús está en tu matrimonio nunca se va a hundir. Va a tener golpes huracanados, se le puede meter el agua, va a tener lo que quiera, pero no se va a hundir un matrimonio que Jesús está. No se va a hundir ese negocio, pequeño emprendimiento o gran empresa. Si Jesús es el dueño, no se va a hundir ese negocio. Ninguna iglesia donde Jesús es el dueño se hunde. Ningún ministerio
guiado y centralizado en Cristo, nunca se hunde. Donde Jesús está, eso jamás se hundirá. Y durante esta campaña, hermanos, que va a estar por todo lado, enfoques, refuerzos múltiples, sermones, volver a verlos en YouTube o en Facebook o en las otras plataformas, no sé cuáles son, los devocionales, todo lo que ustedes quieran, tiene como propósito para que en estas 6 semanas vamos a desmenuzar esas 6 frases y la séptima y final frase del Padre Nuestro, que es la oración de la conexión. Hoy solamente voy a decirles: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando ustedes oren, no quiero que sean técnicos, no quiero que sean predicadores de oración. Lo que les voy a enseñar es para que cuando ustedes oren, práctica, ortopráctica, no ortodoxia. No es, por eso no es, dinos cómo, no nos des una cátedra, díganos, Señor, enséñanos a orar. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestra relación con Dios, hermanos, debe verse desde ese punto de vista: conectarnos con Dios. Diga conmigo: conectarse con Dios. Si usted dejó su refrigeradora desconectada y no es de las, y son de las de escarcha y toda esa vaina, usted va a llegar y encuentra un pozo de agua. Así eran las refrigeradoras de antes. ¿Qué pasó? La desconectó. Usted deja algo cargando y por accidente alguien movió el enchufe, se descargó. Y este es el primer antídoto contra esto que vamos a llamar la recesión: conectarnos con Dios. Y tengo que decirlo primero: con Dios, Dios no es una fuerza, Dios es una persona, no un poder. Es una persona todopoderosa. Pero no nos conectamos con una fuerza, nos conectamos con un papá. Dios es una persona. Llamémosle el Padre, la primera persona de la Trinidad, para de alguna manera clasificarlo. No es una fuerza. Nosotros no decimos: fuerza nuestra que estás en los cielos. Él no dijo eso. Él dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pueden decirle papá. Enséñanos a orar. Ahí les estoy diciendo, entre líneas, Jesús, ¿por qué ustedes notan algo diferente? Es que cuando yo oro, no hablo con una fuerza. Cuando yo oro, no hablo con un rito. Cuando yo oro, rezo, no le estoy rezando, orando a una imagen. Cuando yo oro, estoy hablando con papá. Si a mí me tocara hablar con un político, que no me gusta perder el tiempo con eso, yo cada rato, ¿vieron en esta época qué famoso me vuelvo yo? Más codiciable que Ticalenda. Todo el mundo quiere que lo reciba, me invitan a almuerzos de todos los partidos políticos y con nadie voy, con nadie iré. Queden o no queden, no me interesa. Mi única participación en política es el día que voto y nada más. Y a veces la única que sabe por quién voté es Anita, tal vez. Más nada. Pero no quiere decir que no hable con respeto si me toca hablar con un presidente. Bueno, yo, para los que me quieran vacilar, en el Facebook mío hace como, no sé si hace como 6 años, aparezco ahí en un vuelo de copa con el presidente, ¿cómo se llamaba? Bueno, usted me ha visto, con Memito Solís, puño y carne, ahí abrazados los dos. Y recuerden que yo les traje a ustedes una petición de él, porque le hablé de Cristo. Uno no siempre tiene la oportunidad de estar con un presidente a la par. Y le hablé de Jesucristo y ¿se acuerdan? Ustedes recuerdan que yo vine y le dije: hermano, explícitamente don Guillermo nos dijo que oráramos por él. Y yo puedo hablar con un presidente y puedo hablar con un candidato a diputado, sea cristiano o no, pero con él me relaciono de otra manera. No voy a ser chupamedias de nadie. Pero cuando yo hablo con Dios, hermano, me relaciono con un papá. Yo sé qué tipo de papá soy yo. No soy perfecto ni nadie. Pero si a mí un hijo mío hubiera llegado un día y me dice: excelentísimo cabeza del clan Campos, ¿tendría usted la gentileza, tendría su merced la posibilidad
de otorgarme debidamente la mesada que me corresponde de esta semana, yo me le hubiera dicho, este caramba, esta camote, ¿qué estará fumando? Dale usted cosas varas. No, ningún hijo mío se atrevió nunca porque ellos sabían con quién hablaban. ¿Con quién hablaban? Con papá. Que aunque es imperfecto y pecador y como la luna, siempre hay la parte que no se ve y a ustedes no les importa, como a mí tampoco la suya, yo he tratado de ser un buen papá. Y Jesús nos dice a todos los papás, que aún con nuestros errores y todo, dice, si ustedes, siendo malos, yo no lo estoy diciendo, si todos ustedes tienen una parte que no se ve, Él lo dijo peor, si ustedes siendo malos y un hijo les pide pan, no les da una piedra, y si les pide un huevo, no les da un escorpión, siendo malo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a ustedes lo que le pidan? Por eso esta oración del Padre Nuestro de conexión, me resisto a creer que alguien pueda utilizarla como un método de penitencia, cuando es una oración de liberación, es una oración de conexión, como veremos en esta jornada, es una oración de liberación, es una oración de promesas de que Dios va a sustentar todas nuestras necesidades. Cada vez que oremos, aunque no lo repitamos las 6, 7 frases, literalmente, cada vez que usted ora, si es una persona medianamente preparada en la instrucción bíblica, usted apela, alude, si no a todo el Padre Nuestro, alguna de esas frases. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro precisamente contiene esas 6 y 7 frases, las 7 necesidades fundamentales y universales de todos los seres humanos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, todo hombre necesita conectarse con un ser supremo. Aquellos con Baal, otros con Astarot y otros con Jehová. La necesidad universal de adorar, de tener la conciencia de un ser supremo, el Padre Nuestro la niega, la toca. No tienes que decir Padre Nuestro que estás en los cielos, puedes hacerlo. En algunos eventos donde hay un público no evangélico, acostumbro a orar esa oración. En un funeral acostumbro a hacer esa oración porque me conecto con el católico romano que dice, qué interesante ese pastor, él ora el Padre Nuestro. Qué interesante ese pastor, su sermón siempre apela a la Santísima Trinidad. Es un mensaje trinitario, no unitario. La necesidad del pan nuestro de cada día está en el Padre Nuestro. La necesidad de que Dios nos dé fuerzas para vencer el pecado está en el Padre Nuestro. La necesidad de que Dios nos libre del mal o del maligno está en el Padre Nuestro. La necesidad de las relaciones interpersonales, de amarnos los unos a los otros, está en el Padre Nuestro. Por eso el Padre Nuestro es un modelo de oración que nombra las 7 necesidades básicas de todo ser humano. Por eso siempre será relevante. ¿Cómo puedo conectarme con Dios? Voy a decirles de 4 características, son más. Estas 4 son las que a usted y a mí nos permite acercarnos a Dios y conectarnos con Dios. La primera es que Él es un Padre cariñoso, es un Padre amoroso. Sí, hermano. Tal vez para muchas personas, cuando digo esto a veces veo reacciones, saben que yo aquí estoy en todas, y hasta por monitor. Hay una cámara que vamos a poner para que incluso ustedes se vean por ahí de vez en cuando, chateando y comiéndose las uñas ahí. Sí, ya casi. Siempre veo reacciones cuando le digo a la gente que tu papá, tristemente, tu imagen de un papá durante un tiempo, incluso hasta ahora podrías estar afectando de alguna manera concebir a Dios como Padre. Yo conozco hijos que su papá nunca estuvo. Conozco hijos que su papá fue agresor.
que llegaba cada 2 veces a buscar a ver a quién garrotear. Casi siempre era la esposa. Gente que tuvo papás viciosos, vagos, gente que no sabe si era el tata o no. Conozco casos de un padre que violó o molestó sexualmente a una hija, y ante la pregunta, ¿su padrastro? No, mi papá biológico. Ese tipo de arrastres, de heridas emocionales, hacen que a una persona se le complique hasta que conoce al Señor. Se le complique. Como, perdón, si Dios es Padre y el único Padre que yo conozco es así, muchas gracias, pero yo quiero hablarles de qué clase de papá es Dios. Número 1, es un papá amoroso, es un papá cariñoso, que siempre te ama más de lo que usted se puede imaginar, te ama más de lo que usted quisiera que te ama. Ahora que estuve estudiando el libro de Job, predicando 2 fines de semana, 2 martes hablé de eso. El último martes que reforcé el tema del domingo, los martes de oración, precioso está. Ahora el culto de oración es en el templo del niño los martes, excepto la noche de clamor, o sea, este martes es aquí. Hermanos, les decía que el Señor al final del libro de Job reprende a los 3 amigos de Job y les dice: estoy muy enojado con ustedes 3, porque ustedes le dijeron cosas a Job de mí que no son ciertas. Es Dios quien dice eso. Hay gente que dice de Dios cosas a su propia imagen y Dios no es así. Es que Dios anda buscando que usted falle para castigarlo y con lo que a usted más le duela. A mí, con quien más me dolería es que me maltrate un hijo mío, a un nieto mío o a mi esposa. Eso es terrible. Por eso es que Satanás nos trata de lastimar, porque como nunca ha podido ni siquiera tocarle la cara a Dios, entonces lastima a los hijos de él. Y como Dios nos ama tanto, eso es como Satanás está ahí siempre molestando. Él es un padre. Aquí debe haber alguien que nunca supo quién fue su papá. Incluso he conocido casos donde ni la doña sabe quién es el tata de ese hijo. ¿Y sí? Ese tipo de desastres hacen que muchos niños crezcan con algunos traumas que se arrastran y sin querer queriendo en el inconsciente, en el subconsciente, en el mejor de los casos, reaccionan en virtud de esa herida emocional. Dios te ama tanto, nunca lo vamos a entender. Entender nosotros cuánto Dios nos ama es como exigirle a una hormiga que me entienda a mí. Es imposible. Dios te ama mucho más de lo que usted espera y debes de aprender esto. Voy a aceptar el amor de Dios hacia mí como Él dice que me ama, no como la gente dice. Cada maestrillo con su librillo. Muchos pastores dicen que Dios es así, otros dicen que Dios es así, otros dicen. Yo solamente puedo decirles: Dios es tu Padre celestial y te ama. Te ama eternamente. Te ama incondicionalmente. Salmo 103:13 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él te ama mucho, tú le importas. Si Jesús está en tu matrimonio, van a haber vientos, van a haber tormentas, se le va a meter el agua a la canoa, pero no se hundirá si Jesús está ahí. Cuando una barca se hunde es porque Jesús no estaba ahí. Pudo haber estado. Así que la preocupación nuestra, si vamos a utilizar ese tema, o debemos ocuparnos, es en cerciorarnos que Jesús esté en mi hogar, en mi matrimonio, en mi barca, en mi negocio, en mi pulpería, en mi soda, en mi emprendimiento, porque donde Jesús está, esa barca no se hunde jamás. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Él quiere ayudarnos más de lo que a veces yo quiero que Él me ayude. 1 Pedro 5:7: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo soy un pecador, hermanos, pero, hermanos, para mí, mis hijos, una vez aprendí esto, la primera vez que Anita, la segunda vez cuando Anita está embarazada de Arturi, fuimos a la consulta porque habíamos perdido el primer bebé.
Y entonces le dice Anita, ante la pregunta del señor, el doctor aquel viejo conejo, grandote. ¿Era conejo? ¿Era el doctor conejo? ¿Era? ¿Ah? Ese hombre desde que entraba una vieja decía, ay, mira, otra vez va a tener un huila, sin mucho sonido ni nada, larguísimo. Y este señor, ¿cuántos hijos tenés? Anita le dice, no, es mi primer embarazo. Como él tiene, no, usted tuvo un hijo. Ella tuvo un aborto espontáneo a los 3 meses de embarazo. Y nosotros lo sabíamos. Y no hay momento en nuestras vidas, no es que pasamos pendiente de esos, que Anita y yo siempre decimos y sabemos que pudo haber habido un hijo mayor que Arturo, 43 años, de Navarro, tendría. Un día de esto estábamos Anita y yo en el Megasuper comprando unas cosillas y llegó Arturo, como normalmente es en nuestra familia, que tiene también defectos, y nos dio un beso, un manganzón de 41, 42 años, y me da un beso a mí y le da un beso a Anita, el compañero de trabajo. Se nos quedó viendo. Yo no sé qué le dijo Arturo, qué le preguntó, si lo vaciló, lo que sea. Hermano, es que uno casi puedo, a veces yo daría mi vida por mis hijos. Y yo puedo asegurarle a cualquiera, lo que es con uno de ellos es conmigo. No es que me voy a ir a los pescozones, jamás, pero es así. A ver, hay alguien que dice, Arturo, yo también lo haría. Ay, hermanos, que le toquen a uno un hijo, ¿verdad? Jesús dijo, cuando ustedes quieran conectarse conmigo, con Dios, conéctense y díganle papá. ¿Por qué razón? Porque Él es un Padre amoroso. En Mateo 6, 31 y 32 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vamos a vestir. El Padre de ustedes, el Padre Celestial, sabe que ustedes necesitan estas cosas. Para mí, hermano, y creo que para todo padre, aunque seamos pecadores, intentaremos y trataremos de darle lo mejor que podamos a nuestros hijos. Son una extensión nuestra. Y los nietos, después cuando vienen esos nietos. Un día se hablaba aquí con un papá muy, muy hermoso. Yo lo quiero, aprecio mucho a este señor. Y estaba muy dolido por un accidente que hubo en su familia. Y la manera de ministrarle fue, fulano, tu hija es preciosa, ella te ama mucho, y yo entiendo que usted esté sufriendo así. Y entonces lo terapié porque es muy mala nota. Y le dije, y mira, y no te asustes, porque en cuestión de pocos años va a llegar a decirte, papi, verás que estoy embarazada, vas a ser abuelo. Y a usted se le van a caer las ligas, se le va a caer el apellido, la bravuconada. Porque hay un amor que un padre tiene. Además de que seamos pecadores y defectuosos, uno ama a sus hijos. Podemos conectarnos con Dios. No permita que gente enferma, no permita que gente frustrada, no permita que gente con algunas fracturas teológicas le digan a ustedes una imagen del Padre que no es la verdad. Hay hombres y mujeres que se hicieron expertos en decir de Dios cosas que Dios no ha dicho, en decir que Dios hace cosas que Él no hace, que hablan de mí cosas que no son ciertas, dice el Señor. Y lo cierto es esto, hermano: el Señor es un Padre amoroso. Número 2, puedes conectarte con Dios porque Él es un Padre consistente. Puede decirse un Padre inmutable, que dice algo y lo va a cumplir, que no cambia. Él nunca va a dejar de amarte. Aunque usted le dé la espalda, aunque usted blasfeme, aunque usted reniegue, si usted es un hijo de Dios, Él nunca dejará de amarte. Él no va a cambiar porque usted cambie. Él no cambia. Ahora, todos los seres humanos nacidos y por nacer, mal nacidos o bien nacidos, a todos Dios los ama y a todos Dios los creó. Pero no todas las criaturas son hijos de Dios. La Biblia dice que para ser hijo de Dios, ¿cuál es el requisito? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el derecho de llamarse hijos de Dios.
¿Quiénes son hijos de Dios? Los que reciben al Señor. No hay judaísmo, no es comidas, no es días de reposo, no es días de fiesta. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y Jesús dice: esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Judíos, nicas, puertorriqueños, haitianos, dominicanos, gringos, rusos, cualquiera de esas nacionalidades, el que quiera ser hijo de Dios tiene que recibirlo a Cristo, porque no hay otra salvación, solo Cristo. Él es un Padre consistente, Él no cambia, hermano. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Él no cambia ni se mueve. Es que uno como papá, hermano, prometía y no cumplía porque no podía. Por eso la Biblia nos prohíbe prometer. El único que puede prometer es Dios. Y a veces habían excusas razonables y a veces no. Cuando yo tenía a mis hijos pequeños, durante un tiempo les fallé porque trabajaba en lo secular, muchas veces en San José. Aunque no habían esas presas, siempre ha sido complicado. Llegaba tarde de San José, no llegaba a la casa a comer como cualquier padre normal, ni a almorzar, sino que si Anita podía bajar porque no estaba lloviendo, porque no tenía ni bicicleta ni patineta tenía yo, que la gente no sabe ni conoce esa área de mi vida. Entonces yo desde el almuerzo no comía nada hasta que volví a la casa a las 10 de la noche, porque tenía que quedarme en el culto dando la misa de un hermano, porque yo era el que tocaba la campana, yo era el que tocaba la guitarra, yo era el que predicaba, yo era el que aconsejaba, yo era el que oraba por la gente, el que visitaba a la gente, y la gente siempre es muy demandante. Entonces fallé un tiempo, dichosamente a tiempo me di cuenta. Y más de una vez dejé a Anita vestida con los chiquitos y yo no llegué. Y más de una vez llegué y durante una semana completa de verlos en la mañana dormidos y llegaba en la noche y dormidos. Por eso digo que soy un padre malo, pero ya el Señor me perdonó. Y fue muy poco tiempo, pero había que sacar adelante la familia, había que bretear y quedarse trabajando extras. Si no había culto, trabajaba extras. En zapatería, en el periódico, en la bomba de gasolina, en la Toyota Purdy Motor. Y en algunos de esos casos hasta me rebajaban la planilla del seguro, no habían sistemas, y cuando voy a ver cómo estoy con las cuotas, como 3 cuotas nada más tuve, me dieron tanda. Es que ahora eso no se puede por los controles y todo eso. Por eso no pude nunca tener una pensión ni la voy a tener. Lo que les quiero decir es esto: mi Padre Celestial sabe lo que yo voy a necesitar y lo que necesito, y el suyo también. Pueden conectarse con Dios porque Él nunca cambia. 2 Timoteo 2:13: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Hermano, mi hijo será mi hijo aunque me dé la espalda. Mi hijo será mi hijo y lo amaré aunque uno pueda lastimarse, aunque uno pueda resentirse, pero un hijo es un hijo. Por eso puedes conectarte con Dios, porque aún siendo infieles, Él no cambia, Él permanece fiel. La tercera razón por la que usted y yo podemos conectarnos con Dios es porque Él es un Padre cercano. Él no está lejos, siempre está cerca de ti. Cuando alguien me dice: Arturo, es que ¿dónde estaba el Señor cuando le pasó esto a mi hija o a mi mamá? Yo le respondo: donde siempre está, a tu lado. Y si usted lo siente lejos, la pregunta no es quién se alejó, porque la tiene una respuesta: el que me alejé fui yo. Porque Él siempre es un Padre cercano. Hechos 17:27 dice: esto lo hizo Dios para que todos los que lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. O sea, Dios quiere
que usted lo encuentre. Dios quiere que yo lo encuentre. Y cualquiera que lo busque a Él, dice el Señor, Él va a hacer cosas para que usted, aunque sea tienta, lo encuentres. Hay gente que dice que no, que tiene que hacer un seminario 2 años, que tienes que ir allá, que tiene que venir acá, tiene que hacer aquello, tiene que recibir mi unción. Vagabundos, están complicando el evangelio. El evangelio es sencillo. Él, a quien lo busca, va a hacer cosas para que lo encuentre, aunque sea a tientas. Dios está aquí con usted ahora mismo. Y cuando la barca le entra al agua y el viento hasta que suenan y traquean ¿Cuántos de ustedes han sentido la barca de su matrimonio que traquea y que se le mete el agua? Bueno, a algunos se les mete el agua a ellos, pero al arca. Y algunos andan con el agua metida siempre. Pero Él es un Padre que está cercano. En el Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan y quienes lo invocan de verdad. Él está más cerca de usted que lo que puede estar su propia sombra. En Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial le dará cosas buenas a nuestros hijos? Él siempre está cerca. Por eso puedo entender y esperar. Él es siempre comprensivo con mis heridas. En el 34, 18 Salmo dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatidos. Hay gente que pregona, contradiciéndose a otros sermones, que cuando usted vaya, que cuando usted tiene un conflicto, que lo primero que tienes que esperar es que Él se aleje de usted, que se aleja uno. Pero precisamente Él quiere estar ahí cerca. Él sabe lo que usted está sufriendo ahora, pero usted desconectó el enchufe. Él sabe lo que usted vivió esta semana, que terminó apenas ayer. Él sabe cómo usted terminó este mes de octubre. Y Él sabe que ahorita estás preguntándote: ¿cómo voy a terminar el mes de noviembre? Ya de por sí estamos fallando en un tema de fe, de preocuparnos y no vivir un día a la vez como tiene que ser. Pero Él es comprensivo, hermano. Todavía hoy, mis hijos casados, ellos me dicen papá, pa, y la mujercita, papi y papito. Mi Anita me dice papito. Mis hijos varones, pa, y me suena sabroso, papá. Mi tata no me dice. Depende con el tono, suena bonito. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que siempre estamos cerca. Aunque ya sean harina de otro costal, eso no es cierto. Siempre son harina de uno. Mi Padre Celestial es así. Y aún yo siendo malo, le doy lo mejor que puedo a ellos. Número 4. Él es un Padre competente, no un incompetente. Hubo un tiempo en que mis hijos pensaban que yo era el hombre araña. Yo siempre fui, cuando fueron pequeños, el héroe de moda. Yo fui He-Man. Yo no sé si, yo creo que hasta papá Pitufo fui. Los hijos piensan que uno lo sabe todo cuando están pequeños, que uno todo lo puede. Este muchacho está trabajando en la escuela y diciendo: mi papá es el hombre más fuerte que hay. Se puede pelear con su papá y pegarle. Y puede pegarle al director de la escuela, el chiquillo rajando con el tata. Y se vuelve el hermanillo de él y dice: pues sí, es cierto, pero a mi papá hay alguien que sí le pega. ¿Quién? Mi mamá. Nunca, hermano, escucharemos del Señor: no tengo tiempo.
Párese en las filas, vas a hacer el 2501. Deme chance. Estoy ocupado resolviendo los problemas de Irán. No. Si yo estuviera en una oficina, si yo estuviera en un lugar, y aquí incluso ellos son muy educados, pero mis hijos tendrán prioridades. Si alguno de ellos llega corriendo, ya casados, no está el esposo, no está la esposa, y llegan y me buscan, yo, aún hablando con ustedes, les digo, hermano, con permiso, mi hijo me está llamando. Y si usted es buena gente, usted me va a entender. Sí, pastor, yo entiendo. Y depende de lo que me diga, le digo, hermano, qué pena, disculpe, hay una emergencia en mi casa. Tengo que ir con mi hijo, con mi hija, a resolver esto. Un pecado. Eres un Dios, un Padre competente. No en vano dice Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Yo soy un papá limitado. Ya ellos se dieron cuenta que no lo sé todo. Ya ellos se dieron cuenta conforme crecieron que yo no lo puedo todo, que no lo manejo todo. Pero sí saben algo, yo lo sé. Y me dispensan ellos que son adultos, y sus esposas o su esposo, si les parezco petulante en esto que voy a decir. Ellos saben que siempre pueden contar conmigo. Y yo necesito que ustedes salgan de aquí y se relacionen con el Padre Celestial, conectados sobre esta verdad. Él es un Padre amoroso, competente, siempre está cercano y nunca cambia. Efesios 3:20 dice: al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. No hay nada imposible para Dios. Digo siempre palabras más, palabras menos, cuando un hermano me habla de una enfermedad, cuando me dicen cáncer, cuando me dicen, pastor, oren, estoy aquí en esta situación. Siempre suelo decirle a la persona, hermana, esta enfermedad de hoy, este valle que usted está cruzando hoy, va a ser para bien. Esa operación de hoy, esa pérdida de hoy, porque la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, va a ser el testimonio de milagro dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Lo que usted estuvo diciendo y no te dejó dormir, te irritó, te puso hasta un poquito, le entró agua a la canoa. Después de que Dios interviene, estamos testificando que lo que casi hunde mi barca, Dios lo usó para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque tengo un papá que todo lo puede, que todo lo suple. Dios los ama a todos, pero hijos de Dios son solo aquellos que le reciben como su Señor. Y termino con 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. No podemos estar conectando y desconectando. No debiéramos. Siempre conectado, para que solamente llegar y la señal esté al toque de un botón. Es por esta y otras razones que digo hace varias décadas, casi desde que empecé a predicar la palabra sin ser pastor, yo predicaba y decía esta oración. La aprendí del hermano David Wilkerson, ya difunto, en la película La Cruz y el Puñal, o en el libro La Cruz y el Puñal. Él decía, entre otras cosas, la distancia entre Dios y los hombres es la distancia de una oración. La distancia entre usted y su padre es nada más conectarse. Papá, Padre, Abba, Padre mío, mira mi matrimonio, mira mi situación, mira lo que me atormenta. Conéctese con Dios. Puedes decirle a Él, Padre,